Se acaba 2025, finaliza un año y también un cuarto de siglo. Analizamos todo lo ocurrido en estos 12 meses junto con la periodista y escritora Milagros Socorro. A pesar de que terminamos 2025 sin haber logrado nuestro máximo objetivo, el fin de la tiranía y el inicio de la transición, este año ha sido de pasos agigantados. Analizamos todo lo vivido en 2025 y lo que viene en 2026 con una certeza, explica Milagros Socorro. Aunque el régimen no ha caído, en 2025 comenzó su desmoronamiento. Milagros, cerramos 2025, un año intenso. Lo comenzamos con muchas expectativas, pero valoro en la gente cierto desánimo, porque lo que se pensaba que iba a ser el año del quiebre, el año del desmoronamiento, estamos a pocas horas de que finalice el 2025, no ha ocurrido. No ha ocurrido, no. Las consecuencias de ese desmoronamiento no se han visto, pero no hay duda de que ha habido una erosión. Y lo otro es que no solamente ha habido desánimo o, digamos, modulaciones en el ánimo de las audiencias y de la sociedad venezolana, porque también ha sido un año de resistencia, ha sido un año de terquedad, y el país que quiere democracia no se detiene, no se detiene. Por eso estas humildes notas que preparé, David, a partir de mi trabajo periodístico de este año, yo lo titulé Crónica de un país en resistencia y en aislamiento, porque las dos cosas son verdad. Bueno, nos has preparado un análisis, un resumen de lo que ha sido el año, y si tuvieras que dar un titular sobre lo que ha sido este año para Venezuela y para la causa de los venezolanos, ¿cómo lo titularías? Mira, lo titularía Las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre. Porque fíjate, David, este año no solamente que estamos asistiendo al final del año 2025, es que estamos asistiendo también a la completación de un cuarto de siglo. Es que también estamos cerrando un cuarto de siglo. Y el arco que se ha trazado en estos 25 años, o hay varios arcos, pero uno de ellos es partir del encantamiento con Chávez a esto de llamar a Maduro tirano en todas las arenas, en todos los escenarios, por todos los gobiernos, porque es que inclusive la retardataria izquierda latinoamericana, algunos todavía son un poco reticentes, pero Maduro les es incómodo, les es una papa caliente para una minoría, porque la gran mayoría de los gobiernos y de las sociedades hispanoamericanas y del Caribe están reconociendo en Maduro un tirano, empobrecedor del país, saqueador y violador de derechos humanos. Porque lo que hemos trabajado, y incurro en una indiscreción o una falta de humildad, pues, al decir hemos, porque formo parte de la muy terca prensa venezolana que desde el primer día estamos haciendo y trabajando, documentando para que las cosas se llamen por su nombre. Cada vez que yo veo en un organismo multilateral, en una plataforma de derechos humanos, que a Maduro se le llama tirano, no sabes la satisfacción que experimento como país y como sociedad, pero incluso personal y un sentimiento gremial. Porque estos 25 años, David, los llevo yo en esa senda. Este año como nunca, Maduro ha quedado de verdad desnudo en su crueldad, en el hecho de que no tiene límites y que ha cometido todos los crímenes del Código Penal, todos, de atrás para adelante para atrás, todos los ha cometido, absolutamente todos, y los que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, para mí, qué bueno, me gusta mucho que estemos en esa sintonía, porque eso es lo que más valoro. Para comentarlo en otras palabras, es el año
en el que el mundo descubrió que Nicolás Maduro es un tirano. Y por tanto el pueblo venezolano víctima de esa tiranía. Porque claro, ese es el correlato. Lo que a mí me interesa es que cuando se llaman las cosas por su nombre, pues todo cae en su lugar. David, los 8 millones de venezolanos que han tenido que huir de la dictadura, al reconocerse de que huyen y al reconocerse la verdadera naturaleza, la esencia profunda de la tiranía, es mucho lo que gana en consideración la diáspora. Y por supuesto también se reconoce la lucha de la oposición venezolana, que tantas veces ha sido descalificada, mal interpretada, desconocida, cuando no directamente atropellada, porque nosotros partimos de aquella tontería que la oposición es blanca, la oposición habla inglés, la oposición es rica. Por favor, cuando el país está más empobrecido que nunca y con una gallardía histórica, se presenta el 28 de julio del 2024 a la convocatoria de elecciones y un 70% de ese país que está exhausto, que está aterido, pronuncia de la manera más nítida que quiere un cambio institucional. Nicolás Maduro, 110 votos. Okay. Edmundo González, 1050. Hemos ganado todos los centros de votación en el Liceo. Mira, yo prácticamente por las esquinas hablo del 28 de julio del año 2024 y reivindico lo que el pueblo, la hazaña del pueblo venezolano al ir a votar y en la cara del tirano votar contra él, exigiendo una solución, un cambio para Venezuela dentro del cauce institucional. Eso es una hazaña histórica, y de allá para acá todo ha cambiado. Es decir, el 28 de julio del 2024 fue el que le cambió el signo a este cuarto de siglo. Y gracias a ese día, insisto, a esa jornada memorable, es cuando las cosas se empiezan a llamar por su nombre. Vamos a analizar o hacer un recuento del año por meses, porque has hecho un trabajo de eso. Esto lo he hecho a partir de mis propias notas y claro, buscando información, ¿no? Este año estuvo marcado, el año venezolano, ¿no? El año venezolano. Estuvo marcado por la condición de un nuevo mandato presidencial bajo un cuestionamiento internacional, lo que yo decía, las cosas por su nombre. Y cuando digo cuestionamiento internacional, en realidad estoy apelando a eufemismo, porque no hay nadie en el mundo que ignore el resultado de las actas. El año empezó ya desde enero con un nuevo mandato presidencial bajo un cuestionamiento internacional, insisto, digo cuestionamiento internacional para ponerlo barato. En realidad, el mundo entero sabe que ahí hubo un fraude grosero y obsceno. Una agresiva ofensiva de la administración Trump, que también empezó al comienzo del año, y un repliegue táctico del Estado venezolano ante la asfixia financiera con la que va a terminar el año. En enero tuvimos juramentación y militarización. El 10 de enero, Nicolás Maduro asume el periodo 25-31 en medio de un despliegue de la DGCIM. En ese mes, en enero, inició el presidente electo, Edmundo González Urrutia, electo el 28 de julio del año 2024. Inicia una gira de alto nivel por el Cono Sur, donde fue recibido, por cierto, como mandatario electo en Argentina y Uruguay. Probablemente quienes nos oyen, David, tú mismo recordarás las emocionantes concentraciones que hubo en Buenos Aires, lo mismo en Montevideo, para recibir al presidente González Urrutia. Y el 20 de enero hubo la toma de posesión del presidente Trump en los Estados Unidos. Por eso te lo dejo a ti, porque tú hiciste muy buena cobertura de esa toma de posesión y del impacto que podía tener para Venezuela. Y ha sido un día histórico
porque por primera vez en la historia de este país, de los Estados Unidos, un alto representante de origen hispanoamericano, concretamente de origen cubano, va a dirigir el Departamento de Estado. Continuamos en Washington, D.C., en los Estados Unidos, hoy en un programa desde el Capitolio, donde hemos tenido una entrevista exclusiva con Mario Díaz Balart, que está anunciando una era de máxima presión. ¿Va a ser una política contundente, fuerte, en contra del régimen para que se vaya Maduro o va a haber una negociación? Si esa negociación es para ver cómo Maduro se larga, eso es positivo. Muy contento de tener a ese líder en la Casa Blanca porque eso es lo que él hizo, lo que iba a hacer, y tengo una buena idea de lo que va a hacer en el futuro. Adicionalmente, de lo que él ha hecho ya al comienzo de esta nueva administración, es que tiene al senador Marco Rubio como secretario de Estado. Yo creo que no hay nadie más claro que Marco Rubio en estos temas. El líder del grupo conservador aquí en el Senado nos acaba de confirmar que está trabajando para que esa ley que está redactando, que se está preparando aquí en el Senado para otorgar, para aportar $100 millones a quienes contribuyan con la captura de Nicolás Maduro. Lo único negocio con los Estados Unidos y Maduro es cómo se van a ir. El 31 de enero, el enviado de esta administración, Richard Grenell, visita Miraflores en un intento fallido de canje, deportaciones por petróleo. Febrero-marzo, el efecto Trump, lo que tú has dicho. El presidente Donald Trump, recién juramentado, revoca las licencias petroleras, incluyendo la de Chevron. Es prácticamente la única, la más relevante que está operando en Venezuela, alegando el presidente Donald Trump el incumplimiento de los acuerdos de Barbados. En abril-mayo se produce la espectacular huida de los asedios que el régimen ha establecido contra figuras de la oposición, que fue la operación Guacamaya. Esa milagro fue, creo, una de las grandes noticias del año. Puede ser un hito en los acontecimientos, porque tengo la impresión o la percepción de que a partir de ese momento cambia toda la política en Venezuela y también las acciones de Estados Unidos para con el régimen de Nicolás Maduro. Porque quedó claro una cosa muy sencilla, y es que el régimen que está siempre haciendo ver que tiene todo en un puño, que controla todo. Bueno, si fuera así, estas personas, estoy hablando del equipo más cercano de María Corina, que había estado refugiado en la sede diplomática de Argentina en Venezuela, pues una madrugada o una noche, tú lo sabrás mejor, se escaparon. Y cuando vinimos a ver, porque Estados Unidos lo confirmó, estaban en Washington. O sea, salieron en la cara del régimen que dragonea de que sabe todo lo que nosotros y que en Venezuela no se mueve una hoja sin que ellos lo sepan. ¿Cómo valoras las primeras versiones del régimen de, no, si nosotros los dejamos salir, si fue un acuerdo, si eso fue negociado? Dijeron ellos que fue una operación extraordinaria. Los que más o menos saben, dicen, fue en base a una negociación. El que dice que no hubo negociación es porque lo dejaron por fuera en la negociación. Luego no lo volvieron a comentar. Sí, enterraron toda esa versión. Claro. Cuando se vieron en evidencia, eso te habla de unas comunicaciones acomodaticias y además unas comunicaciones como todo en el régimen desde Chávez, que es la huida hacia adelante, ganar tiempo, ganar horas, ganar días. Es decir, no importa el compromiso con la opinión pública, decir la verdad. Bueno, ¿cuándo has visto tú un gobierno que se jacte de tener a la sociedad loca? Bueno, Chávez lo hacía, Chávez los tiene locos. Entonces eso es lo que siguen haciendo, pues, mantener a la sociedad en vilo. Por esa es la razón por la que estamos tan exhaustos, verdaderamente tan agotados. Y por cierto, esa es una de las grandes virtudes que le reconozco al pueblo venezolano, además de lo que ya he dicho, que es su determinación de salir de esta tragedia por cauces democráticos, porque eso fue lo que se demostró
en las elecciones del año 24, pero sino que además es una sociedad, oye, que contra el miedo, contra los abusos más denigrantes y más pavorosos, es una sociedad que sigue en pie. Y en respuesta, el gobierno detiene al dirigente Juan Pablo Guanipa, figura muy cercana a María Corina, que juega, digamos, cuadro cerrado con ella, y fue secuestrado. Y desde entonces es preso político, también a otras 50 personas. Es decir, el régimen respondió a la bofetada que supuso la operación Guacamaya con un gesto pueril, porque aún en su crueldad es muy infantil eso de que tú me haces esto, me dejas en ridículo ante la comunidad internacional y yo voy y secuestro a Guanipa y a otros 50 activistas más. Junio-julio tenemos la crisis migratoria y los canjes. Unos meses muy difíciles para los venezolanos que están en los Estados Unidos. Llegan los primeros vuelos deportados por los Estados Unidos y también, por cierto, en julio se va a producir un canje inédito, que es el de 252 venezolanos devueltos a El Salvador a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses y la encarcelación de decenas de presos políticos. Pero, David, en eso tú lo puedes ilustrar muy bien, porque tú lo habías dicho desde enero, habías augurado que Bukele, el presidente de El Salvador, iba a tener un papel, digamos, iba a jugar con el presidente Trump, cuando eso ni se asomaba en el panorama, cuando eso parecía una especulación. Ha tenido enorme repercusión mediática también en la campaña presidencial el Tren de Aragua. Donald Trump quiere extraditar a los miembros de ese grupo a El Salvador, a las cárceles de Nayib Bukele. Y hay muy buena intención, en principio, del presidente de El Salvador de acoger a estos líderes de este grupo delincuencial en sus cárceles. Agosto-septiembre. Bueno. Yo no sé cómo estamos vivos, porque las tensiones, que ya eran muchas, ahora van a llegar de verdad a unos niveles extremos, porque es en estos meses cuando se produce el bloqueo naval, ni más ni menos que de la potencia bélica más formidable, no solamente del mundo, sino que haya conocido la humanidad, bloqueo total, y trae unos barcos enormes, una flota, mejor dicho, una flota que para los pelos y la pone en el Caribe, en realidad en el Caribe, pero muy cerquita de Venezuela. Y además se producen muy rápidamente unos gestos que no dejan margen a la duda de en qué viene. Y es que se producen estas explosiones a lo que ellos llaman narcolanchas. Milagros, eso ocurre justo después de que la administración de Donald Trump doblase la recompensa. Además. Por la captura de Nicolás Maduro. Además. Con lo que designa un monto superior al de Osama Bin Laden, que es lo más elocuente, pues. La ONU publica un informe devastador sobre la institucionalización del miedo instaurado por el régimen en la sociedad venezolana. Esto es una de las iniciativas que he llamado, pues, las cosas por su nombre. Y ni más ni menos que la ONU. En octubre, noviembre, bueno, son los meses del control social. El PSUV, el partido de gobierno, que está todo desmechado y que está todo mustio, pero que lo sigue siendo, crea los llamados comités bolivarianos de bases integrales, CBBI, para sustituir a los jefes de calle, dándoles a estos comités funciones de inteligencia y lucha armada, que es para sojuzgar prácticamente casa por casa. Además llaman a esas llamadas milicias a empuñar fusiles, entrenar y a ofrecer su vida
para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Y además que las Fuerzas Armadas y todas las instituciones ya no son para defender, no sé, la soberanía, los puertos, los ríos, la frontera. No. Ahora es para proteger esta cúpula que está clarísimo que ya ni aspira para nada a conectar con las mayorías venezolanas, sino que lo único que aspira es a mantenerse en el poder un día más por un miedo creciente. Porque si alguien sabe que perdió las elecciones, es Maduro y el régimen que encabeza. Ellos son los primeros que tienen toda la información. En octubre se produjo además la canonización del doctor José Gregorio Hernández por el Vaticano. Este es un hecho que no es que va a terminar con la crisis de Venezuela, por supuesto, pero simbólicamente para nosotros ha sido muy importante. No solamente porque ha sido una lucha muy larga, lo mismo que la lucha nuestra por el retorno a la democracia, sino porque además es un santo universitario, es un santo civil, es un santo cuya gran característica, por supuesto, es la fe, sin duda ninguna, ¿no? Pero digamos, la característica de José Gregorio Hernández es que es una persona estudiosa, un médico que hace clínica, que atiende a los pacientes y que además se abocó a los pobres de Venezuela, todo lo contrario, por cierto, el régimen que acabó con el sistema sanitario. Nosotros los venezolanos percibimos este ascenso a los altares de nuestro querido trujillano como un adelanto de lo que nosotros esperamos. Porque con el universitario, con el profesor universitario, con el investigador José Gregorio Hernández, lo que sube a los altares es lo positivo venezolano, lo estudioso, lo que comprende al otro y lo ayuda, no quien lo oprime, no quien se burla de él. Y creo que José Gregorio Hernández va a ser un vector de unión. Y en ese sentido es poderosísimo. Llegamos a fin de año con un cerco naval que ahora no está buscando solamente posibles lanchas que trasladen sustancias ilegales a los Estados Unidos, o en todo caso que trasieguen por el Caribe, sino ahora la cosa asciende, porque ahora es buscando barcos sancionados, barcos con supuestas banderas, porque esa es otra, ¿verdad? Falsas banderas, en realidad encubren pues tanqueros iraníes, o en todo caso tanqueros que están sancionados y que Estados Unidos los intercepta. O sea, una escalada tremenda en el asedio. Y llegamos a diciembre de 2025, que es el mes del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Y María Corina además protagoniza una segunda edición de las Guacamayas, y es que ella, que es la persona más perseguida de un país donde todos estamos perseguidos, ella logra otra vez en las narices del régimen evadirse del país y llegar hasta un lugar donde pudiera tomarse un avión y llegar a Oslo como lo hizo. A deshora. Bueno, nunca es tarde cuando la dicha llega. Y el caso es que ella sí llegó después de la ceremonia de entrega de los premios en Oslo, la capital noruega. Pero es que ya el impacto de la recepción del premio por parte de una hija separada de la madre por 2 años, es decir, un símbolo de la separación que tenemos todas las familias venezolanas, fue un golpe comunicacional más fuerte que si la propia Machado hubiera recogido el golpe, porque pegó aquí y pegó allá. Venezuela entonces cierra este año 2025 bajo la paradoja del aislamiento y la asfixia institucional. Por cierto, un aislamiento que tiene una metáfora muy cabal en la suspensión de los vuelos de Europa para Venezuela. Y no solamente de Europa, también mucha suspensión de vuelos desde Hispanoamérica. Entonces, por eso los viajeros, los que han podido viajar, han tenido que estar zanqueando por el mapa para poder llegar a Venezuela, vuelos, no sé, itinerarios larguísimos, porque ha habido
una suspensión de los vuelos que tiene que ver con el asedio naval, es decir, las compañías, las aerolíneas perciben nuestros cielos como un lugar muy inseguro, pero menos visible, menos espectacular. Hay un hecho con que estamos cerrando el año y que desde este espacio lo queremos poner de manifiesto. Y es que Delcy Rodríguez presenta un presupuesto para la nación para 2026 que, aunque nominalmente es alto en bolívares, pero la verdad es que el presupuesto que ha presentado Delcy Rodríguez representa una caída real en divisas, es decir, apenas 2.000 millones de dólares proyectados para inversión real. Es muy grave. En suma, otra cosa muy importante que marcó este año es que el 2025, es decir, el año que cierra el ciclo del cuarto siglo, es el año del aislamiento diplomático efectivo para el chavismo. Esta es parte del desmoronamiento, sin duda ninguna. Y esto es muy importante. Es decir, el balance, estamos hablando del año que marca el aislamiento diplomático del chavismo, que ha terminado siendo un apestado en el concierto internacional. El gobierno de Maduro termina el 2025 gestionando no un país, sino una economía de enclave asediada por un bloqueo naval real, ya lo hemos dicho, y una desconexión total con los organismos de crédito internacional, con un presupuesto que se evapora frente al dólar. Estábamos comentando, David, cuando estábamos preparando este espacio, cómo termina el precio del dólar este año en contraste cómo terminó el año pasado. 100-300. Este año. Termina este año en relación con unos 50 el año pasado. Es decir, se multiplica por 6 el precio del dólar. Y una burocracia que opera en la sombra. Una burocracia que opera en la sombra. Mientras el gobierno intenta canjear presos políticos por un poco de oxígeno diplomático, lo acabamos de ver, lo que hicieron el 25 de diciembre, una operación, bueno, dolorosísima, pues, porque por supuesto, ¿quién no se alegra de que salgan? Iba a decir la cifra y no la tengo, porque esa es otra cosa, es que no sabemos si son 70, 90 no son, el régimen dice que son 90, pero no ha dado una lista que respalde semejante afirmación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que hemos llamado la puerta giratoria, ¿no? Y es que saco un secuestrado y meto 5 más. Es para mantener a la sociedad loca, como decía Chávez, es decir, aterrorizada, con una gran desconfianza unos de otros, porque esa es otra. Se trata de desmovilizar, de que no haya comunidad, una cosa que necesitamos tanto y para lo que vamos a trabajar mucho cuando haya una democracia en Venezuela, que es volver a ser una capilaridad, una comunidad, confianza, justicia. Mientras el gobierno intenta canjear presos políticos, decía, por oxígeno diplomático ante una administración Trump abiertamente hostil, la realidad en las regiones es de un abandono sistemático. Por mi proveniencia regional, me mantengo en contacto con el Zulia y bueno, el desastre de verdad ya es inenarrable. El Zulia no funciona nada. Es muy duro, la vida cotidiana de Venezuela en general y del Zulia en particular es muy duro. Por eso que la gente no ha dejado de salir por el Zulia y la frontera de Brasil se ha hecho excepcionalmente porosa. Bueno, el balance no se mide en promesas de crecimiento. Promesas de crecimiento, Venezuela, por favor, es mucho pedir, sino en la brecha insalvable entre un poder que se aferra a los símbolos, que se aferra a la parafernalia, a la retórica y a los privilegios del poder, y un país que sobrevive a pulso, si es que sobrevive. Fuera del radar oficial está el país y sin red de protección mínima. Los venezolanos dependen de lo que puedan rasguñar con sus manos ya deshechas y de lo que puedan recibir de la diáspora. Y por supuesto terminamos
un año en el que otra vez vemos aumentados los índices de hambre, de desnutrición, de crisis sanitaria, de crisis de la infraestructura, de declive desesperante de la educación y de falta de oportunidades para los venezolanos. Como bien has dicho, cerramos año, pero estamos cerrando cuarto de siglo que casi coincide con el periodo en el que el régimen ha permanecido en el poder. Estamos también en un cierre de ciclo. Yo no tengo la menor duda. Yo no tengo la menor duda. Pero ¿cuál es mi principal indicio? 70% del país que le dijo no. 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 Y no solamente le dijo no, sino que le dijo no y así no. Por la fuerza no. Eso no hay palabras. A mí me parece que eso es que no encuentro la manera de ponderar lo que significó que un país fuera a votar y a decirle que no al tirano y a decirle quiero que te vayas y quiero que te vayas por la vía institucional. O sea, somos 70% de los venezolanos, más los que estamos en el extranjero que no pudimos votar, que estamos diciendo ya esto terminó y nosotros queremos que sea por la vía institucional. No queremos más sangre venezolana en el asfalto. No queremos más enfrentamientos, no queremos armas, no queremos represión. Queremos lo que hicimos, organizarnos, movilizarnos, ir a votar y decirte no Maduro, no cúpula de las Fuerzas Armadas que sostiene el tirano. No los queremos, no. Váyanse por favor y permitan que nosotros hagamos una democracia a la medida de la Venezuela del siglo XXI, que es lo que estamos listos en nuestro corazón y en nuestra voluntad para acometer.